Un día, después de una inversión que al cliente no está muy contento, tenemos que hacer algo aquí. Tú podrías coger y hundir un barco. ¿Por qué estoy loco? La culpa la tiene mi padre. Los americanos se gastaron $19 millones para hundir un portaaviones. Yo me voy al Mar Rojo y hacemos una inmersión en el sur. Yo veo aquello y digo, voy a hacer esto en Torredembarra. Llamé a Madrid. Si montase una montaña submarina para que la vida marina colonice, ¿ustedes me darían permiso? Sí, pero tienes que hacerlo bien hecho. ¿Cómo se construye una montaña debajo del agua? La vida alrededor ya fue impresionante. El resultado fue ya espectacular desde el primer día. A veces me asusto de la cantidad de peces que hay. Lo más natural es lo más fácil y lo mejor. Hoy os presentamos a Miquel Rota, un visionario del mar, un apasionado del submarinismo y el creador de una montaña submarina frente a la costa de Torredembarra. Sí, lo habéis oído bien. Creó una montaña bajo el mar. Inspirado por los arrecifes del Mar Rojo y armado con toneladas de rocas, construyó un biotopo gigantesco del tamaño de un campo de fútbol. Hoy su montaña late bajo el mar. Peces luna, meros, dentones, gorgonias. Miquel unió la ciencia, la pasión y la locura creativa, y el mar respondió con vida. Hola Miquel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Bienvenido al podcast del Novato y la Pro, aquí estamos encantados de tenerte. Muy bien. Yo tenía un titular para presentarte, ¿Sí? que es que eres... A ver. Sí, eres Empezamos fuerte. la persona que se ha atrevido a hacer un biotopo bajo el mar del tamaño de un campo de fútbol. Esto es así. Yo te diría que es más como una pirámide. Más como una pirámide. Sí. Pero bueno. La base es un campo de fútbol, pero al final acaba como una pirámide. Muy bien. Pero que es grande, básicamente es muy grande. Como un campo de fútbol, tal cual, ¿eh? Yo quería, como siempre hacemos, ¿no? Un poco de empezar por el principio, lo digo, porque hasta que uno llega a montar una cosa así... Bueno, la culpa la tiene mi padre. Vale, Es y así. Entiendo que él fue el que te introdujo. Bueno, sí. Yo tuve la suerte de tener un padre, pues que en los años 60, que había poca gente que hacía actividades de este tipo, Sí. pues él, ya tenía una fiebre de hacer cosas diferentes, supongo. Ajá. Y tanto el submarinismo como el esquí, que eran sus dos pasiones, pues ya en casa yo nací con estas dos aficiones que más o menos después pues adquirí yo, ¿no? Él, o sea, tú cuando hiciste tu primera inmersión... Yo cuando hice la primera inmersión casi no me acuerdo. Recuerdo que yo también era una persona, soy una persona un poco inquieta y yo lo veía y decía, yo también quiero hacerlo. ¿Cuántos años tenías, más o menos? 8 o 10. Sí. 8 o 10. Claro. Sí, no me acuerdo mucho. Estamos hablando... Pero puntillo, me acuerdo que era un bibotella, era un bitráquea, y íbamos con unas hinchas del ejército que tenía mi padre porque todo me iba grande y me las adaptó. Ajá. Y qué más, y sin chaleco ni nada. ¿Y el traje? Claro. El traje que me hice, el primero me lo hizo de cámara de neumático, de goma, traje de goma. Ya. Antes en trajes de goma. Claro. Después Nemrod me hizo un traje a medida. Claro. Sí, aquello, el típico negro con la rayita amarilla. ¿Y negocio familiar teníais alguno? Sí, yo me inicié profesionalmente en el mar, para entendernos de alguna manera. Uh-huh. Y nos dedicamos a que entonces se ponía muy de moda a lo que era la tienda de animales de compañía. Ajá. ¿Qué pasó? Pues que realmente nosotros de toda la vida, ya cuando íbamos al mar, en vez de mi padre cuando dejó de ser pescasub, pescábamos peces pequeños con un cazamariposas en la punta del arpón. Ajá. Y los metíamos en un acuario en casa. Vale. Entonces yo fue cuando dije, ostras, si vamos a montar algo... Coño, perdón. Puedes decir lo que quieras, no te preocupes. Digo, cuando los americanos vamos... En vez de meternos con los gatos y los perros, que aquello era ya un tema más de veterinarios, en cambio yo había hecho me había leído varios libros de acuariofilia, había hecho algún máster y esto, y dije, vamos a especializarnos
en una tienda de acuarios. Conectaste el mar con, y, claro, con, y con acuarios el trabajo. marinos, ¿vale? Y aquí empecé un poco a tener el negocio de marino en casa, ¿no? Ajá. ¿Qué pasó? Pasó que monté un acuario de 2.000 litros en la tienda y compré 200 kilos de roca viva, que se llamaba. Roca ¿Puedes viva. explicar un Exacto. poco qué ¿Qué es es la la roca roca viva? viva? Porque Bueno, Si se enteran. los acuarios marinos normalmente funcionaban con un filtro biológico, ¿vale? Aparte de un filtro mecánico, un filtro biológico es un filtro que lo que hace es el ciclo del nitrógeno que es el DIU, ¿no? Tú tienes que tener una filtración donde haya bacterias aeróbicas y anaeróbicas para terminar el círculo, para absorber el amoníaco y que al final se convierta en un nitrito, después en un nitrato y después la absorción de este nitrato a través de las bacterias anaeróbicas, ¿no? Esta es la historia. La roca viva es coral fosilizado ya, como si dijésemos, o sea, coral muerto, carbonato de calcio, que tiene una porosidad adecuada para que realmente este tipo de bacterias, tanto aeróbicas como anaeróbicas, se instalen en la roca. Vale. Entonces, se trataba de que si tú montabas un acuario de 2.000 litros, más o menos tenías que comprar 200 kilos de roca viva, que era una roca que venía de Indonesia, que era coral ya, para entendernos, muerto, o sea coral, el esqueleto del coral, no coral muerto, el esqueleto del coral, porque el coral va creciendo y va dejando su esqueleto. De hecho, si tú vas a un sitio tropical como Maldivas o este tipo de todas las, ¿cómo te diría? Las escolleras y todas las casas están construidas con esto. Vale. Porque allí no tienen piedra. O sea, es un material de construcción en esos... Sí. Bueno, en concreto, la roca que utilizábamos nosotros para los acuarios era roca extraída del mar, Vale. ¿vale? Extraída del mar y no era cortada, era roca más o menos con unas características un poco estéticas para un acuario, ¿me explico? Vale. Sí. Entonces, esta roca te venía fletada en avión, ¿Cómo llegáis a...? O sea, montáis el negocio, tenéis estos conocimientos sobre los acuarios y decís, vamos a comprar la roca en Indonesia. O sea, ¿cómo se llega hasta Indonesia? Yo tenía, o sea, aquí en Barcelona y en Tarrasa había una serie de importadores, Vale. ¿vale? Que se dedicaban a importar peces Vale. e importar roca viva. Ajá. Yo como mayorista, o sea, mi compra era pequeña comparada con lo que mueven esta gente. Claro. Entonces, Claro. yo me puse en contacto con un importador y compré estos 200 kilos de roca viva. Vale. No sé qué margen tenía él exactamente, pero a mí me costó en aquella época 200.000 pesetas. Que era mucho dinero. A ver, esto... Mucho dinero. Esto es multiplicado por... 25.000 pesetas cada caja de 25 kilos. Ajá. ¿Vale? Estoy fuera de las pesetas. Multiplicado por 166. Bueno, pero tú ponlo en el año No, 1989. Claro. Mucho más. Claro. Que No esto tenemos la calculadora. Era mucho dinero. Era mucho dinero. Y más cuando abro las cajas y veo que aquello es una roca podrida. Que digo, ¿qué es esto? Claro. ¿Qué es esto, no? Hostia, me he gastado 200.000 pesetas en algo que huele mal, ¿no? Ya. Y no es que oliese mal, porque entonces se tiene que madurar, se tiene que poner en el acuario, madurar la piedra, tiene el proceso de filtración durante unos días que tú no puedes poner peces hasta que aquella piedra deja de podrirse y actúa ya como filtro. ¿Me explico? ¿Tú sabías que el proceso Yo sabía el proceso, pero... ¿Habías leído en libros? No, yo había comprado en pequeño y había tenido unas piedras que no venían tan defectuosas, para entendernos. Vale. Entonces fue cuando yo dije a mi padre, le dije, s'ha acabat el rollo, vamos a cultivar nosotros piedras. Voy a comprar fósil de coral. Titular, cultivar piedras, Sí, que eso me parece fantástico. Sí, voy a comprar fósil de coral. Tenemos barco,
voy a meterlas en el agua y a sacarlas al cabo de un año. Y fue cuando empecé la historia de pedir primero una autorización al Estado y después una concesión submarina que aún tengo, A donde ver. empecé a cultivar roca viva. Hablemos de una concesión submarina, ¿no? Sí, la primera, bueno, había... Sí, ¿Cómo- yo creo cómo que fui se el pide primero. esto? ¿Cómo lo haces? Antes yo pues fui a costas de Tarragona, entonces la Generalitat no tenía competencias, fui a costas de Tarragona, les expliqué el proyecto, al técnico de allí le parecía que mi proyecto era realmente una cosa, entre comillas, que no contaminaba, que no... yo no me metía en la navegación tampoco ni en nada. Yo le dije, mira, necesito 2.000 metros cuadrados La debajo del concesión agua. es eso, es alquilar un trozo de tierra debajo del mar. Sí, sí, y pagar un canon y bueno, tienes que hacer todo un papeleo explicando para qué lo quieres y qué va a Supongo pasar que allí, ¿no? No, o sea, tu planteamiento debería ser peculiar, si no... Sí, ¿No? me conoce todo el mundo. Muy bien. Sí, sí, en aquella época ya me conocen todos, sí, sí. Y entonces... Empiezo con esto. exacto. Y esto duró, pues bueno, unos 15 años, que incluso, bueno, traje piedras al Acuario de Barcelona, a los O importadores. sea, de primeras ya te funcionó. ¿Viste que funcionaba? Pero es que esto es relativamente fácil. Tú sabes que, como con tu experiencia, que cualquier cosa que metas en el mar, enseguida Claro. Estamos pintando los barcos con... Bueno, antes, ahora dicen que no, pero antes con veneno, ¿no? Los anti-fouling. Sí, sí, Claro. sí, sí. Para que no se nos pegue nada. Pues si tú coges el material más adecuado para que la vida marina se pegue... colonice, ¿no? colonice claro. la piedra, entonces pues el éxito era asegurado. Claro. Incluso tenía problemas de demasiada colonización, demasiada colonización, que es decir que había tanta vida en la piedra que si no la transportaba muy bien, y en invierno donde el agua es muy fría y entonces el oxígeno no es tan necesario para la vida que envuelve la piedra, en verano no podía mover la piedra. A partir de 20 grados era un problema. ¿Y el proceso cuál era? O sea, No, el proceso era... Tú ponías esta... El esta proceso roca era debajo coger del a mi mar. padre e irme a una cantera que conocíamos, escoger las piedras más o menos, ponerlas en cajas, llevarlas al barco, bajarlas abajo en una zona que tenía yo y estar ahí, pues en esta zona había... Primero empecé a 7-8 metros de profundidad, Ajá. porque era una zona entre unas piedras que yo pensé que aquello era seguro y no era seguro. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Con un temporal se movió todo Ya. y no, pero no pasó nada porque eran piedras, o sea que no. Y entonces cambié a otra zona que había unos 18 metros, que era más laborioso, porque claro, bajar las piedras de 18 metros y subirlas es más complicado que a 6 Claro, metros. claro. Pero allí sí que funcionaba el asunto. Entonces, bueno, nos dedicamos unos cuantos años hasta que vi que no me ganaría la vida con esto. Ajá. Y entonces empecé otro camino. Y el... ¿Qué camino? Vamos al siguiente camino. ¿Qué camino y qué año fue esto? O sea, Exacto. Bueno, mira, la empresa familiar, mi padre se prejubiló, para entendernos, y entonces yo estaba un poco, ¿sabes? Aquello que dices, ostras, no me veo aquí toda la vida en una tienda montando acuarios, y lo mío es... Acción. Más a eso. Se Y te entonces- Más ve. piedra. Sí. Eres un hombre de acción. No, sí. Bueno, hacía otras cosas, ¿eh? Tú sabes que ya te he comentado que grababa discos, hacía un poco de todo. Pero teníamos una discográfica con mi hermana, o sea que hacíamos de todo, pero tampoco acaba de funcionar aquello, ¿sabes? Porque empezó la debacle de la música. Ya. Entonces dije, voy a cambiar, ¿no?
Y fue cuando un amigo mío me dice, ostras, mira, he comprado una agencia de Estados Unidos técnica de buceo, tú que estás, hostia, tú que tienes palique, y esto, donde palique, ¿no? Ya. ¿Por qué no me ayudas a introducir la agencia y esto de buceo? Y yo digo, ostras, yo agencia técnica, yo no lo veo claro, esto de los rebreathers. Lo veo un poco futurista Ya. y el carácter, ¿cómo te diría? Mediterráneo latino no es nórdico, ¿sabes? Ya, no somos- no. Pero yo, si quieres, en el buceo recreativo, y también vendíamos cámaras hiperbáricas, hice un curso de operador de cámara hiperbárica e importábamos cámaras hiperbáricas. Entre otras cosas. Sí. Pues le dije, ostras, esto de las cámaras hiperbáricas lo veo bien. No para accidentes. Bueno, teníamos una para accidentes de buceo, Ya. que era para transporte. O sea, para un personaje que tenga un accidente, estás en el barco, lo metes tú y para llevarlo hasta una cámara hiperbárica de curación, para entendernos, ¿no? Ajá. Pero realmente las cámaras hiperbáricas que traíamos eran cámaras hiperbáricas para oxigenoterapia. Vale. ¿Vale? Bueno, total, que me meto con este y es cuando en el 2003-2004 también monto un centro de buceo. Monto un centro de buceo en Torredembarra Torredembarra, que se llama y Emerrota Diving. Emerrota Y Diving. ahora tengo mis hijos allí que se espabilan. Muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Y es cuando pues empiezo como si dijésemos, a iniciar este tema de... La empresa se llamaba Andy Internacional, American Nitrox Diver. Ajá. Empiezo con este amigo mío en el 2004. Y empezáis el centro y teníais... ¿Qué tipo de inmersiones hacíais? No, por o la hacéis? zona. A ver, nuestra zona es una zona donde hay una serie de barras submarinas entre Torredembarra y lo que es el Roc de Sant Caietà. Ujú. Hay varias barras submarinas y unos fondos de Posidonia bastante grandes, Ujú. bastante grandes. ¿Qué diferencia hay entre la Costa Brava, que es la meca de Cataluña, ¿no? Ujú. Del submarinismo, y nuestra zona? Pues que realmente allí no teníamos altura. Ujú. Teníamos. Ahora ya tenemos. Altura, sí. Dices que, o sea, que son inmersiones profundas. A ver, mira, para que nos situemos, hay una barra entre 2 y 4 metros, Ujú. donde no buceamos, que es Ujú. una barra para estas boyas amarillas que hay, pues queda Sí, dentro, queda vale. dentro. Después hay una barra justo donde están las boyas, que está entre 5 y 10 metros. Ujú. Otra barra que está entre 12 y 18 metros. Otra barra que está entre unos 42 hasta 50 metros, Ah. ¿vale? Pero ¿qué les pasa a estas barras? Que la piedra más alta tiene 5 metros. Claro. Quiere decir que tú tienes que bajar 40 metros para bajar a la barra de 43. Claro. Tienes que bajar Si es 15 muy metros cortas o- Claro. sí. para bajar a 18 metros. Claro. Entonces, Claro, es poco práctico a veces bucear. no es que sea práctico, pero en nuestra zona son aguas que hay mucho pez, Ujú. Ujú. porque estas barras, como si dijésemos, no es como la Costa Brava, que hay roca todo el fondo. Entonces el pez se concentra más en las barras, porque Claro. allí se siente más protegido. Pero el problema que tenemos es que el agua a veces no es muy transparente. Ajá. Depende de la corriente. Si entra a levante es muy transparente y caliente, pero si entra suroeste o poniente nos viene agua más turbia y muy limpia arriba, pero abajo, a ran de piedra, se enturbia bastante. Claro. Entonces, un día del 2006-2007, después de una inmersión que al cliente pensabas, ay, este cliente no está muy contento, ¿sabes? Lo veías, ¿no? Mm. El otro centro de buceo, yo dijimos, tenemos que hacer algo aquí, Ajá. tenemos que hacer algo porque, ostras, tú, Miquel, que tienes la concesión, tú podrías coger y hacer papeles para hundir un barco. Primero buscar el barco. Claro. Para Encontré buscar. un vapor danés del 36 que Ajá. estaba varado en la bahía de Fiumicino, en Italia. Me costaba en aquella época unos 6 millones de pesetas. Aún pensaba en pesetas yo. Pero claro,
después había el problema de que el barco teníamos que coger un remolcador, trasladarlo, se podía hundir, pero bueno, nos la íbamos a jugar por este precio, ¿no? Ajá. Y fue cuando empecé todos los papeles y desde el gobierno de España me dijeron, mira, el proyecto que nos has hecho está muy bien, pero de momento no se pueden hundir bastidores de hierro en aguas exteriores. Hay algún puerto en aguas portuarias, como en Tarragona, como son aguas portuarias, se hundió un barco, o en algunos sitios de estos donde no son aguas exteriores que se pudo hacer, pero ahora, de momento, no se puede hacer. Entonces fue cuando yo dije, ostras, ¿y si hago...? Bueno, ¿y si hago en pequeño? Bueno, hubo un lapsus. Entonces yo, en este lapsus de tiempo, me voy al Mar Rojo. Ajá. ¿Vale? Con mi hija, que era muy joven y hacemos una inmersión en el sur de todo, que se llama Abili Ali. Abili Ali es un pináculo que no sale del agua, ¿no? Es una pasada. Sabemos dónde está porque lo hemos hecho juntos. Sí. Vale, pues yo veo aquello sí. y digo... Es que además entiendo que pensas, y digo, lo que pensaras. voy a hacer esto en Torredembarra, Claro. con la piedra, que es la piedra que es una la muy piedra, buena inspiración. que es la piedra, Sí, sí, porque sí. Abili Ali no sale del agua. ¿Sabes que hay 7 Sí, metros? sí, es así, sí, tal sí. cual. Y que tiene todos esos recorridos. Sí, es sí, sí. precioso, Entonces sí, sí. digo, voy a hacer esto en más pequeño, porque aquello es mucho mayor, Sí. pero voy a hacer esto en Torredembarra con el material de la roca. Claro. Y fue cuando yo regreso, i le digo a mi hija, això és lo que... En català, ¿no? Això és lo que haig de fer allà, no un barco. Ya. Eureka. Eureka, ¿no? Y entonces, pues, llegué allí otra vez del viaje y llamé a Madrid y le dije a la persona que llevaba el asunto, digo, mire, si montase una montaña submarina con el mejor material para que la vida marina colonice este material, Ajá. ¿ustedes me darían permiso? ¿Podría hacerlo? Porque no voy a empezar todo un papeleo, Claro. porque Sí. después me digan que no, Claro. como en el barco. Claro, claro. ¿Eh? Sí, pero tienes que hacerlo bien hecho. Tienes que hacerlo bien hecho. No puedes coger y hacer aquí, esto no se ha hecho nunca y lo tienes que hacer bien hecho. Bueno, bien hecho quiere decir un oceanógrafo, bueno, toda una historia. No se ha hecho nunca, quiero decir, en España no se habían hecho No, nunca. en el mundo. Un pionero. Bueno, pero es que en esta vida lo más natural es lo más fácil y lo mejor. Ya. Bueno, hay que llegar a eso, pero sí, sí. O sea, yo imité la naturaleza, he imitado la naturaleza. Todos me decían, estás boig, pero ¿por qué estoy loco? Ya. Si los americanos se gastaron $19 millones para hundir un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, el Oriskane, Ajá. y aún tiene 300 kilos de cables de PVC y amianto dentro de las planchas. Claro, lo que querías hacer tú era todo. Ya. Y tiene un éxito que ahora hay 7 o 8 barcos en Florida. Ajá. ¿Me explico? O Sí, sea, sí. yo quería hacer algo pues con lo más natural posible y que sabía que es lo mejor para que la vida marina se adapte perfectamente al material. ¿Cuál era la materia prima que tú estabas? Carbonato de calcio. ¿De dónde la sacabas? De las canteras que están aquí en Bellvei del Penedès, que hay las mejores canteras de... Lo tenía relativamente cerca. Claro. Sí. Ah. Claro, tenía un proyecto, entre comillas, que saldría económicamente mucho más viable que si las canteras hubiesen estado a 200 kilómetros. Claro. Esto sí. Bueno, Patri, vamos a vender un poco la moto. Si os está gustando nuestro contenido, suscribiros a nuestro canal y seguidnos En las redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Pero el proceso, seguimos. 2009, todos estos líos burocráticos, termináis bueno, se tira Sí, para adelante. 2009 ¿Y se cómo tira... termina? O sea, lo que O sea, es la construcción. 2009, 2007 yo cojo y monto un equipo. Ujú. Un equipo y el principal del equipo es Oriol Milà, que es oceanógrafo y era el director de Puerto Torredembarra, y a mí
me venía bien que le gustase entrar en el proyecto porque lo tenía cada día allí, podíamos hablar, podíamos trabajar y no es aquello que estás lejos, no. Él se apunta al carro y entre los dos empezamos el proyecto. Y en todo este proceso de todo este En todo tiempo... este proceso hay una cosa que fue bien. Yo creo que, aunque hemos tardado 15 años, Ujú. el proceso me ha ido bien. Porque en el 2011, cuando yo estaba más desesperado, habiendo metido dinero de mi bolsillo, etcétera, etcétera, me viene el regidor de Torredembarra, que me apoyaba en el proyecto, el regidor de turismo de Torredembarra, y me dice: Miquel, ostras, nos hemos quedado este año con la crisis y todo el rollo, ¿tú puedes meter las boyas estas amarillas? Y yo le digo: yo no puedo meter las boyas amarillas, pero, ostras, tengo una idea. Vamos a hacer biotopos y vamos a poner biotopos en vez de El los muerto. muertos, o en vez de un clavo. Bueno, entonces no se ponían los clavos. En vez de los muertos estos, que está lleno de muertos porque se rompen y porque... Sí, muerto era y un trozo una un piedra, muerto es tal cual. un trozo de 70 kilos, rectangular, De- con un aro para aguantar la boya esta amarilla de baño, De las baño, boyas. sí. Entonces fue cuando el 2011 pues hicimos 5 biotopos. Empezamos con los biotopos. Los primeros biotopos los hice copiando un poco a Gaudí, para entendernos, ¿no? A ver. Bueno, tipo, ¿cómo te diría? Las cúpulas de la Sagrada Familia. A ver, yo tenía claro 2 cosas, ¿no? Por la experiencia ya. Tenía que hacer algo redondo, no cuadrado, Ujú. porque como las piedras del desierto, lo cuadrado llega un momento que ¡pum! Sí. En cambio, lo redondo, pues la misma corriente, ¿vale? Puede tapar un poco de arena o puede bajar, pero esto lo tenía claro, tenía que ser redondo. Vale. Y después tenía que tener más peso en la base que arriba para los temporales, porque estas boyas ya sabéis que están 6, 7 metros normalmente Claro, y los y el temporales oleaje afectan, es ¿no? fuerte. Afecta en directo. Y entonces fue cuando empecé pues a hacer unos biotopos imitando un poco a Gaudí, si te los enseño. Ya. Y en estos biotopos eran unos biotopos pequeños, relativamente pequeños. Los como- primeros pesaban 500 kilos, ya Vale. mejoraba bastante el hecho de los 70 kilos, ¿no? Ajá. Sí, sí, claro. Y pesaban 500 kilos, 600 kilos, pero entonces fue cuando esto tuvo mucho éxito en Torredembarra, Repsol le gustaba. Tuvo mucho éxito, quiero decir que generaron vida, ¿no? Generaron vida, aparte pues que los ayuntamientos entonces en el 2011, 2012 lo medioambiental también era, me explico... Mainstream, sí, ya empezaba a crecer Empezaba un poco. a crecer y fue cuando Repsol, pues, ostras, a casi todos los ayuntamientos de la zona de Tarragona Ujú. pusimos biotopos. He puesto casi 400. Son muchos biotopos, Sí, eso. sí. Y los que hago ahora pesan 2.500 kilos, ¿eh? O sea que... Sí, Mucho sí. más, claro. Sí, sí. Y ha tenido mucho éxito. Hasta el 2019 estuve poniendo biotopos. Ajá. Gracias a esto pude invertir dinero de mi bolsillo para demostrar en mi concesión que el biotopo funcionaría. Ujú. Y no era una cosa, entre comillas, ni contaminante, ni que perjudicaría al mar, ni que afectaría. Entonces allí en mi concesión, en plan pequeño, hice pruebas con un arrecife más grande. También coloqué 8.000 kilos de piedra en plan En forma de montaña. ¿sí? Ujú. Para demostrar que la montaña grande funcionaría. Aquello lo filmamos todo, lo apuntábamos todo lo que estaba pasando, y entonces fue cuando en el 2021 tuve los permisos para construir la montaña y empezamos en el 2023, en enero del 2023. Empezasteis
construir esta montaña. A construir ¿no? esta montaña. ¿Y esta montaña cómo se construye? ¿Una montaña bajo el agua dentro de Pues mira, una zona... que se necesita. Sí, porque, una claro, zona es delimitada, ¿no? Bueno, primero escogimos un terreno en el fondo del mar apropiado, donde este terreno estaba lo más alejado de los emisarios, Ujú. una profundidad de 33-34 metros, que nos gustaba para la biodiversidad distinta, porque claro, si tú haces la montaña a 20 metros, te vas a encontrar con especies que no son de 30 y pico metros. Claro, sí, ¿vale? sí, para que tenga el máximo de variedad. Es donde cambia un poco, a partir de 30 metros, 25, 26 metros, sabes que cambia un poco la biodiversidad, ¿no? Ujú. Bastante. Ujú. Sí. Ya te encuentras antias, te encuentras otro tipo de pez que no encontrarás, al menos en nuestra zona. Ujú. Sí, allí pasa lo Total, mismo. te encuentras gorgonias, Ujú. te encuentras otras cosas, ¿no? Total, que pedimos 100 metros por 150. Estos son 25.000 metros cuadrados, ¿no? 25.000 metros 100. cuadrados de terreno, ¿no? Ajá. 100 por 150. No, 15. No, 15. 15.000 metros Sí, cuadrados. sí, 15. 15.000 metros cuadrados de concesión. Y bueno, empieza el día D, ¿no? El día D, que se llama. El día D, el primer día es instalar una báscula en el puerto. Ujú. Claro, íbamos a comprar la piedra, pero teníamos que pesarla, Claro. ¿no? Y saber qué metíamos en el mar. El cálculo era meter 40.000 toneladas. Vale. El cálculo inicial, lo que Cálculo esperabais. inicial para crear una montaña submarina de una altura de unos 22-23 metros, que es lo que queríamos. Queríamos llegar a 10 metros. Ujú. Hemos llegado a 12. Con una lógica de poder poner desde niveles open hasta, ¿no? Un poco Sí, pensando en sí. en Y finalmente pensando sobre todo que la persona que llevaba el barco y que haría... porque era un abocament, ¿cómo se llama? Un vertido. sí, Un vertido, ¿eh? claro. O sea, se trataba no de poner las piedras una a una, que entonces aún estaríamos allí como los egipcios. Claro. Se trataba de una draga, que se llama, no una draga, un gánguil, ¿vale? Vale. Que el gánguil es un barco que abre el fondo del barco y vierte la carga que lleva, Vale. ¿vale? Entonces, empezamos con una báscula y todo el muelle de Torredembarra, el muelle que está en el muelle de Poniente, lo llenaríamos de piedra, tipo escollera, de carbonato de calcio, Vale. para cargar el barco y hacer viajes de barco desde el punto de Torredembarra hasta 1,5 millas de la Bocana, 1,3 millas está de la Bocana, Ajá. y hacer el vertido lo mejor posible para construir la montaña. Para lanzar toda esta roca, lo digo porque, claro, necesitaríais ¿cómo colocasteis esta roca? ¿Necesitaba Lo algún tipo de posicionamiento? primero en el puerto cabían unas 3.000 toneladas, Ajá. ¿vale? Cada día hacíamos unos 20, 25 viajes de camión cada día. Cada día 20, Hasta el 25 puerto, porque viajes hasta el puerto. y después... Sí, de la cantera al puerto 15 kilómetros. Vale. ¿Vale? 15, 18 kilómetros. Cada día entre 30 y 20 camiones el día que menos. Vale. Dependía un poco también de la logística, porque claro, hay que cargarlas allí, no es fácil, ¿eh? O sea, Claro. Y son, para que os hagáis una idea, en total 1.800 camiones de piedra, más o menos. 1.830, bueno, no me acuerdo exactamente. Y entonces el barco medía 30 metros, la cántara, que se llama, que es la zona que va la piedra, 30 metros de largo por unos 4,5, 5 de ancho, ¿vale? Esto es lo que medía la cántara. El barco iba con una multicat. Una multicat es un barco que lleva 4 motores y que se puede posicionar muy bien. Claro. Entonces, la multicat llevaba una cuadrícula con las cuadrículas que hacía el ingeniero
para verter exactamente, o sea, el dibujo de la cántara metida en un GPS, para que me... Ahora te voy a decir, aquí había un posicionamiento GPS que hacía que... Claro. No, nosotros Para teníamos, llenar estas nosotros cuadrículas, teníamos un plotter, Ujú. un plotter con el dibujo de los barcos de la cántara donde tenía que ir. Y el barco, con los 4 motores, se posicionaba encima de la cuadrícula Y, tenía y en el que- momento aguantaba el barco y abría las compuertas y echábamos la piedra. Toma ya. Como el juego de barcos. Sí. Barco Empezamos hundido. con 7 barcos de ancho, 7 por 4, 28 Ujú. metros, 7 barcos, 7 por 5, 35, perdona. Ujú. Pero claro, la piedra cuando llegaba abajo, brum, Claro. ¿me explico? Claro. Y 3 barcos de largo. Al final, terminamos con un solo barco arriba del todo. Claro, porque iba haciendo, Claro, sí. ¿no? Sí, pero bueno, a ver, cada 2 días hacíamos una batimetría de cómo estaba quedando y bajábamos a ver, porque una batimetría es un poco relativa, y bajábamos a ver cómo estaba quedando aquello. Ajá. Entonces, lo que hicimos fue ir, como te diría, un poco viendo lo que estaba pasando, íbamos cruzando los barcos o rellenando sitios donde veíamos que aquello no, Claro. no Claro. se había acabado Para de ir rellenar. haciéndola. Porque queríamos intentar tener una pendiente de unos 45 grados, que esto era lo que íbamos... Y hemos conseguido pendientes de más de 45, de 60 Ostras. grados a Ya. veces. Hay pendientes mucho más verticales. Ujú. El del barco es un gran operador. Seguro, ¿no? Sí. Y toda la operación debería Sí, ser... Sí. Madre mía. Carlos es un gran operador. Muy bien. Bueno, yo le ayudé mucho también, ¿eh? Claro, porque Eh, ¿cuántas personas estaban trabajando? Bueno, pues mira, cuenta Es que para 12 hacer una montaña camiones, submarina- 12 camiones, 12 camioneros, 3 operadores tres operadores en las canteras cargando los camiones, 2 operadores de excavadora cargando el barco, 4 operarios en el barco, los ingenieros que trabajan desde casa y mi hijo y yo... Y Oriol, que bueno, mi hijo y yo sobre todo de campo, metiéndonos allí, haciendo batimetrías y después también trabajó un amigo mío que tenía un sistema de batimetría mejor que el mío para ver si había errores o no. Y bueno, Y nos ese lo pasamos bien, Y ¿eh? se Qué terminó la bien. montaña. ¿Y cuánto tiempo duró la construcción del biotopo? La construcción duró de principios de enero De hasta 2023, ¿no? hasta finales de abril. Vale. 3 meses y medio. Y terminamos poniendo 10 biotopos alrededor para poner las boyas de fondeo. Que son los mismos que utilizabas en, Sí. en lo que contabas antes Sí, de la... que esto lo patrocinó BMW. Muy bien. BMW España lo patrocinó, les gustó mucho el proyecto y nos ayudó. Muy bien. Y bueno, termináis la montaña y un poco a cruzar los dedos y a esperar. Bueno, ¿no? a ver, el resultado fue ya espectacular desde el primer día. A ver, cuando tú haces algo, siempre te lo, ¿cómo te diría? Te sientes que es tuyo, ¿no? Y siempre ves mucho más del que viene de fuera. Claro. Al principio el que viene de fuera decía, pero si las piedras son blancas, digo, hombre, Ya, hace espérate. una semana que las acabamos de tirar. Claro, claro. ¿Eh? Sí, sí. Espérate. Pero la vida alrededor ya fue impresionante el primer año. O sea, el primer año ya... Porque lo que hicimos fue un poco, como conocíamos las corrientes predominantes de la zona, lo que hicimos fue cruzar la montaña a las corrientes. Y entonces las corrientes pegan en la montaña, suben todos los nutrientes y tú te estás allí en verano, que el agua está a 26, 27 grados, y arriba a 12 metros, que está a 26, 27 grados, Ujú. te sube el agua fría, Ya. ¿no? Y la corriente. Y claro, esto comporta una subida de nutrientes
impresionante. Esto Aparte, reparte comida. claro, Exacto. claro, los peces están, siempre los peces están en el lado de la corriente, boqueando, ¿no? La mayoría de peces, y entonces vienen los depredadores, van viniendo, ¿no? Y aparte, que al ser escollera, al no ser una roca maciza, el hecho de que parece un arrecife de coral es el hecho de que hay 30 millones de agujeros para escaquearte. Claro. Que esto, Claro. de Alberga cara a un las montón de especies vida pequeñas, pequeña. Claro. de cara a las especies para protegerse, pues allí puede haber agujeros que se metan 30 metros para adentro, Claro. ¿sabes? Claro, yo creo que hemos hecho realmente algo realmente espectacular. ¿Y cómo fue la primera vez que, o sea, hubo un clic que dijiste, ostras, lo que hemos metido debajo está funcionando? Sí, cada día es un clic. Cada día es un Cada clic, día ¿no? es un Está clic. bien. Sí, sí, sí. Yo el primer día ya pensé, ostras, a veces me asusto de la cantidad de peces que hay. Pienso, ostras, no me pensaba que en esta zona había tantos peces. Ya. De momento, yo creo que cuando empiecen a venir los depredadores grandes, o sea, los meros túnidos. grandes... No, los túnidos son de época, Ujú. ¿sabes? Pero Los cuando... dentuls. Los meros, los dentos, las barracudas que se pueden quedar allá arriba, cuando empiecen a venir... Pero meros ya se pueden ver. Sí, pero hay 2 o 3. Ya. ¿Me explico? Y pequeños, ya. porque... Bueno, pero de mero, a mí me cuesta bastante verlos, ¿eh? Bueno, el mero también Sí. tiene un tema, que es que el Se mero... pesca Bueno, está un montón. protegido. Sí. Aquello es de momento... Sí, Claro, estos... vale, A vale. ver, vale. Otra pregunta que te queríamos hacer de- a ver, aquello es una concesión. Claro, ¿se puede una con- pescar? ¿Se puede pescar en la No. concesión o no? No, a ver, yo cuando pido una concesión, técnicamente aquel terreno es como del chiringuito. ¿Tú te vas a tomar una cerveza gratis a un chiringuito? No. Porque, pues a ver, nosotros hemos pedido en la concesión una serie de normas para nuestra concesión. Tú no puedes ir a pescar toñinas allí al Tunatur, ¿no? Allí al Vallfagó. No, Ya. claro. Pues esto es lo mismo. Entonces, es una concesión de una gente que ha pagado un dinero para que aquello sirva de atractivo tanto medioambiental como para submarinistas, y una de las condiciones que la Generalitat Pesca también me dijo, oye, aquí es interesante que no se pueda pescar porque queremos ver qué pasa. Claro. Esto no se ha hecho nunca y queremos ver qué pasa. Ajá. A ver qué especies van, qué especies no van, porque hay especies de época, ¿eh? Ahora está llena de pequeños besugos, ¿vale? Y hay la época que vienen las ¿cómo se llaman? Los túnidos, y vienen las... no las espets, vienen, ¿cómo se llama? Las serviolas. Las Serviolas. Vienen también las llampugas, y estos son septiembre-octubre, vienen, pero es época, después se van, ¿no? Sí, sí. Septiembre, octubre es la... y es Pero época yo de- creo que cuando se instalen los grandes depredadores, meros, dentones, entonces se va a estabilizar un poco el hecho de que haya tanto pez pequeño. Vale. ¿Me explico? Pez Vale. pequeño es pez que está... No de roca, no de roca, no. o sea, no es de... Es Eh, pelágico, del Pelágico, azul. sí. Ujú. Besugos. Sí, vale. Besugos, sí, vale. es. Después La también boga. están bogas, están sardinas, Claro, vale, están vale, peces que dan... que les favorece el hecho de que haya Sí. algo que les protege y además que les suba la comida. Claro. ¿Me explico? Y hay un momento así como estrella que ahora, no sé... Bueno, allí hemos descubierto varias cosas, ¿vale? Una de ellas es que hay un pez que no se sabía que desparasita a los peces luna, Ajá. ¿vale? Que es allí, como hay pocos sitios donde, o sea, en zonas como la Costa Brava o las Islas Baleares o las Columbretes, todo es roca y en todos los lugares puede haber un desparasitador. Ujú. Pero allí, en la montaña, que la montaña tiene 90 metros de largo por 60 de ancho y 22 metros de altura, pues en la parte de arriba, en la parte media superior, Ajá. viven las cántaras, que es un pez que hemos descubierto que desparasita al pez luna. Y claro, Ideal. sí, no se sabía que este pez
desparasitase al pez luna. Entonces allí pues tenemos una estación de limpieza y yo te diría que en esta época sobre todo, vemos muchos peces luna. Cuando llegan las serviolas se van los peces luna. Ujú. Porque yo he visto 200 serviolas encima de un pez luna, ¿eh? Ya, Ostras. Sí, sí. Y entonces se van porque les molestan mucho. claro. Pero en esta época, hasta julio o así, Sí, en junio es el mes estrella junio, del pez junio, luna. julio, Sí. allí hay, bueno, yo el otro día 5, pero uno al lado de otro, ¿eh? Ya. Pequeños, y los grandes tienen menos miedo, pero los pequeños, enseguida se van. Qué guay. Fantástico, eso Qué es pasada. vida. Y Sí, sí. habéis notado, porque claro, es como un nuevo fenómeno, ¿habéis notado un crecimiento en el número de inmersiones? ¿La gente tiene A ver, interés? ¿Lo estáis publicitando? Yo soy partidario de que, a ver, el inversor quiere recuperar el dinero y esto es importante, ¿no? Pero a mí me gustaría que hubiese una especie de calma a la hora de recuperar el dinero, porque si lo llenamos de buceadores, Claro, habrá mucha presión. eso mismo, Ujú. vamos a estropear lo que estamos creando. Claro. Claro, sí, Entonces, sí, yo, tiene que ir yo preferiría buscar, como si dijésemos, otras maneras de que la gente pueda incluso invertir en algo, como te diría, ¿no? Apadrina Apadrina una piedra. Una piedra. No, apadrina al pez luna, ¿me explico? Ya, ya, ya. O buscar otras formas para no No sobreexplotarlo, estropear algo tan bonito, ¿no? Muy bien. Porque como en los mejores sitios del mundo, que hay un control de decir, bueno, aquí 50 tíos al día máximo. Ya. Sí, sí. Es que a veces Oh. pensamos que el buceo no da mucha presión en un sitio, pero es que realmente Tú has en estado el en Mar Rojo, ¿no? es Tú has te estado lo en iba Mar a Rojo. decir, en el Mar Rojo. Yo en el Mar Rojo, el En el primer año... Thistlegorn, tienes que hacer, Vale. tendría que haber un No, pero guardia yo te civil. pondré otro ejemplo ecológico. En el 2001, 2002, fui a las Covas de Claudio. ¿Has estado en las Covas de Claudio? Sí, en el Claudia Riff. Sí. Bueno, sí. La Nosotros cova- estuvimos. las cuevas sí. de Claudio. Sí, sí, sí. Las cuevas de Claudio, había una gorgonia en la entrada que te tenías que agachar. Ujú. Te tenías que agachar. Ahora el sur se ha puesto Sí, sí, no se nota Se nota mucho. Bueno, yo no la he buceado gorgonia hace de tantos años, casi pero 2 metros en la entrada de las Covas de Claudio es así. Ya. Sí, sí. ¿Qué es esto? Claro, y tú dices, ostras, es bueno que la gente vea estas cosas, porque es bueno. Si no lo ves, no lo aprecias, no lo quieres y no lo cuidas. Sí, Hay que verlo. Es esta rueda, estamos Sí, sí, constantemente es un- con este sí, debate. sí, sí. Sí, ¿Vale? sí. Yo esto de coger y cerrar una zona y que nadie vea esta zona, a la gente esto le importará un pito, dirá que se vayan a tomar por saco. Ya. Sí. La gente tiene que verlo, pero hay que medir cuánta gente va a equilibrar esto que no se estropee. claro. ¿Eh? Sí. Y si te tienes que esperar 3 semanas, pues te esperas 3 semanas. Sí, esto es ¿No? un gran debate Sí, sí. No, es- complejo, muy complejo. No, ¿eh? es así. Sí, no, Es yo, así. yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que lo que pasa hoy en día, según mi punto de vista, es de que todos queremos hacerlo todo. Y eso es un gran inconveniente. Pero es verdad, yo como todos también quiero verlo, entonces es Claro. una cosa Pero que tú es- quieres ver el esplendor de aquello, ¿no? Sí, claro, sí, entonces Si quieres mantener el esplendor, tienes que vamos por turnos. calcular un Sí, poco sí. Sí, no, está claro. el hecho de que aquello no se estropee. Sí. Claro. No, insisto, me parece un debate fascinante. Es así. Miquel, no sé, nos has contado aquí la historia esta de crear una montaña Sí. con todas estas aventuras No. que ha habido de por medio. Yo llegó un momento que pensaba que no lo haría. Ya, hombre, claro, 15 años dan para... la lucha llega a un momento, o sea, la ilusión que tenía al principio, casi la pierdo. Ya, Casi claro, la pierdo, sí. ¿eh? Lo que pasa que, bueno,
yo siempre he sabido que si no hay una constancia en las cosas, no llegas a Claro, no se ninguna logran meta. tampoco. Pero ahora tienes el regalo de poder hacer una inversión. Bueno, no, sí, eso sí, debe y ser. estamos en proyectos parecidos en otros sitios también. Ah, mira, esto es Sí, muy sí. interesante. Bueno, Aquí tenemos fuera- la experiencia. Bueno, hay proyectos. Aquí no, ¿Se aquí en puede hacer Cataluña spoilers no. o No, no? aquí en Cataluña no, de momento. Ajá. No, se ha hecho esto. Fuera, quiero decir, otras Sí, partes sí, de España, otras partes en de... otras zonas de España y en fuera también. Hay Muy un bien. proyecto que, bueno, aquello ya, si sale, ya, no sé. Y así para nosotros preguntamos 2 preguntas Sí, siempre, un poco también vinculadas con el buceo. Y no sé, a ver si la sabes responder. Es la mejor inversión de tu vida. Y luego la peor. O la mejor experiencia o un momento así que digas, ostras, es que me ha marcado A ver. bajo el agua. Que puede ser en tu montaña también. que Sí, es- sí. La mejor inmersión. Esto es... O mejor Es in- experiencia, mejor momento debajo del agua. A ver, la impresión más grande que tuve fue en el año 93 o 94, que fui a Maldivas. Estaba vivo todo el coral aún, el Índico. Ya. No había pasado aún nada. Y claro, yo era la primera vez que realmente veía un arrecife de coral en todo su esplendor. Claro. En todo su esplendor. Yo montaba acuarios, Claro, veía sí, acróporas sí, sí, en sí. casa. Claro. Nosotros llegamos a cultivar acróporas, Ujú. pero a nivel de acuario, a nivel de Ya, acuarista. ya. ¿Me explico? Entonces tú cuando ves aquello tan esplendoroso, pues dices, ostras, qué maravilloso que es ¿Qué el te mundo, pasó? ¿no? Sí, sí, bueno, es lo Qué que pasa. maravilloso Bueno, a que es el mí, a mundo. mí, que también. Después Que el ves Mar Rojo y el día, yo te voy a explicar, el mejor día de mi vida fue este. Ujú. Y el peor día de mi vida en el mar fue el 98 en las Maldivas. Ah, Que lo vi todo, aquello que yo había visto vivo, Ujú. todo arrasado. Pero arrasado, ¿eh? Todo el coral roto, muerto, todo. Solo quedaban cuatro corales cerebro de estos que habían sobrevivido al gran problema Del aumento de del aumento de temperatura y la acidificación Sí, sí, del claro. agua, ¿no? ya. Son los dos momentos más... Y ahora, pues, el biotopo es mi hijo. Ahí debes Entonces, tener la tu mejor orgullo. inmersión siempre es casi la última, ¿no? Ajá. Claro. Que vas descubriendo la primera y la última, ¿no? Sí. Pero he tenido momentos... y me fui a Cataluña Radio, que en aquellos momentos yo estaba lanzando discos con la discográfica y con mi grupo de música, y quise explicar esto que había pasado en las Maldivas. Quise explicar esto, en una conferencia musical, lanzando un disco, yo expliqué que había estado en Maldivas y que había visto aquello todo arrasado y que el mundo tenía un gran problema. Ajá. Nadie explicaba nada en aquella época. En el 98 yo fui cuando Sí, había... porque lo del blanqueamiento de coral es algo de los 15 últimos años. O sea, se El está bla- hablando últimamente, Claro, pero bueno, no... es que el blanqueamiento de coral con el fenómeno del niño siempre ha existido, pero Ujú. en pequeñas zonas. Ya. Siempre sí. existió Han en habido pequeñas mortalidades zonas. masivas ahora Pero en la barrera. el índico se murió todo. El índico menos a partir de lo que son las Seychelles, Mauricio, Maldivas, hasta las islas estas de la India, las Similan se llaman. Ujú. Las Similan son de Tailandia, ¿no? Sí, pues no, las que están estos estos que No te sé pueden cuáles. matar, que están unos... ¿Cómo se llaman las Ahora, islas aquí me has estas? pillado totalmente. No lo sé. ¿Sabes que hay unas islas, que hay unos nativos, Ujú. que si Sí. te cogen, te comen? Yo no sé el En la nombre de- India, Son caníbales. hasta allí arriba, todo el coral muerto. Ya. Entonces, claro, esto antes no pasaba en unas zonas tan grandes. Ya, Ya. claro. No. Ujú. Bueno, Bueno, Miquel, solo nos queda agradecerte toda tu historia, toda tu película, porque... no sé son- si lo aguantarán todo Sí, este rollo. Sí, Hombre, es sí, interesante. porque hay muchísimas partes y yo creo que tiene mucho interés. Y sobre todo como
no sé, como proyecto vital, que me parece una cosa súper interesante. Bueno, yo creo que hemos empezado algo. ¿sabes? Claro. Hemos empezado algo. Claro. Las cosas cuestan de empezar. Sí. Pero, Y de conseguir también. Pero a tomar nota y a ver cómo va pasando y a ver cómo va evolucionando. Bueno, yo lo único que espero es que este país, si quiere ser un país, este país, España o Cataluña o quien sea, Ujú. ¿me explico? Cuando tú quieres que algo avance, hay que atreverse a hacer cosas. Sí, claro. Si Sí, no te sí, atreves sí. a hacer cosas, no vas a evolucionar. Sí. Si siempre te quedas hoy, cuidado, Sí. no tirarás para adelante. Sí. Siempre se han hecho cosas tirando para adelante y te equivocas a veces, pero si te equivocas sin hacer daño, no pasa nada. El mundo es de los valientes. Así me gusta. ¿No? Muchísimas gracias. Gracias, Miquel. Muchas Gracias a gracias, de vosotros verdad. por dejarme explicar un poco de mi vida. No, muy bien, muchas Muy gracias. interesante, gracias. Muy bien.